Revelación o Apocalipsis capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Apocalipsis capítulo 10. Y me permito leer estos 11 versículos a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Amén. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes, lenguas y reyes. Aleluya, gloria a Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Bien, vamos a tratar en esta hora bajo el tema: Dios deja de guardar silencio. Dios deja de guardar silencio. Va a llegar un momento a la raza humana en que Dios va a juzgar el pecado de cada persona, va a juzgar a cada persona según su comportamiento, según sus obras, pero va a ser aquí directamente en la tierra, en algunos que estén vivos en aquel tiempo llamado la tribulación y posteriormente la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, a través de muchos medios, ha hablado a la humanidad, les ha advertido acerca de cómo cada cual tiene que comportarse delante de Él para poder así estar en su presencia por toda la eternidad, mas sin embargo el ser humano no ha querido obedecer la voz de Dios. De un sinnúmero de maneras Dios ha hablado al ser humano, y el ser humano, en vez de oír la voz de Dios y en vez de hacer correctivos, antes por el contrario se ha tornado más rebelde, más desobediente a la voz de Dios, y por ello andan como les place, viviendo en sus pecados, viviendo en sus maldades. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ha guardado silencio por mucho tiempo, en el sentido de que no ha derramado juicio a la raza humana, no castiga a nadie con juicios,
con terror, con espanto. Pero va a llegar el momento en que Dios ya se va a pronunciar a la raza humana. De ahí que muchas preguntas han suscitado en el pueblo de Dios y en muchas personas a lo largo de la historia. Preguntas inquietantes, tales como: ¿por qué Dios ha permitido la maldad en el mundo? Amén. Son preguntas a formular. ¿Por qué Dios ha permitido la maldad en el mundo? Pues a menudo los malvados parecen prosperar. Amén. ¿Por qué Dios ha permitido la maldad en el mundo? Y vemos, por ejemplo, los malvados cómo prosperan, cómo avanzan. Gente que por quitarle la vida a otros se han enriquecido. Gente que no le importa matar a nadie por quitarle sus bienes. ¿Por qué Dios ha permitido esto? El pecado parece correr desenfrenadamente y sin obstáculos. La gente peca sin tener obstáculos, sin tener quien les impida, quien les diga que no deben hacer eso. Amén. No hay obstáculos para no pecar. Han pecado desenfrenadamente. El pecado parece correr desenfrenadamente y sin obstáculos, sin quien impida que el pecado avance. Amén. Entonces, ¿por qué, se preguntan las personas, Dios no detiene toda la matanza, la corrupción y el caos que hay en el mundo? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace nada para detener el pecado en la raza humana? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué permite que los niños sufran violaciones, maltratos? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Cuándo aparecerá y prevalecerá la justicia divina? ¿Se liberará a los justos y se quitará a los malvados? ¿Cuándo? ¿Cuándo aparecerá y prevalecerá la justicia divina? ¿Se liberará a los justos y se castigará a los malvados? ¿Cuándo? Son preguntas que se hace la gente o que nos hacemos a diario. Amén. El siervo Job, denominado en las Escrituras el paciente Job, en medio de sus pruebas se quejó de que, abro comillas, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Esa pregunta la hizo Job en el capítulo 12, verso 6 y capítulo 21, verso 7. Los salmistas a menudo preguntaron por qué Dios tolera a los hombres o personas malas. Ahí está el Salmos 10, del 1 al 5. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo, capítulo 10, verso 1 al 5. Pregunta: ¿por qué estás lejos,
oh Dios, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Serán cogidos en los artificios que han ideado, por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma y bendice al codicioso a quien Dios aborrece. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Echan bocanadas en orden a todos sus enemigos. Qué triste, qué terrible. El Salmo 74, versículos 10 y 11. El salmista Asaf, mire lo que dice. Salmo 74. Alabado sea el nombre de Cristo. Verso 10 y 11. ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? Alabado sea el nombre del Señor. Y el Salmo 83, verso 1 y 2, el salmista también, Asaf, formula esta pregunta. Oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Parece que los malos prosperan sin que Dios haga nada. Y el salmo anónimo, que no se sabe quién lo escribió, 94, 3 y 4. Dice la palabra: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Dios, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que obran iniquidad? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que obran iniquidad? Parece que los malvados avanzan sin tener quien les estorbe. Jeremías oró, haciéndose eco del clamor de los salmistas. Mire lo que oró Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 12. Sea bendito el nombre del Señor. Verso 1 al 3. Justo eres tú, oh Dios, aunque yo contigo dispute, hablaré empero juicios contigo. Pregunta: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Hoy viene la pregunta: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano está tú en sus bocas, más lejos de sus entrañas. Tú, empero, oh Dios, me conoces, me diste y probaste mi corazón para contigo. Los arranca
como ovejas para el degolladero, y los señaló para el día de la matanza. Preguntas que hace la gente: el por qué avanza la maldad, el por qué el pecador no ha recibido su justa retribución, el por qué Dios no les ha estorbado su caminar. Habacuc afirmó en el capítulo 1, verso 13, mire lo que afirmó Habacuc, uno de los profetas menores. Alabado sea el nombre del Señor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, Dios le está diciendo a Dios que era limpio, que es limpio para ver el mal, y que Dios no puede ver el agravio. Pero pregunta: ¿por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Pregunta Habacuc: ¿por qué? ¿Por qué ves? O sea, ¿por qué Dios ve los menospreciadores y se queda callado cuando esos menospreciadores, esos malos, destruyen cuando él destruye el impío al más justo que él? Cuando esos impíos, esos menospreciadores, tratan mal a los hijos de Dios, a los que quieren agradar a Dios, ¿por qué Dios calla? ¿Por qué Dios se queda callado ante tantas injusticias? Pero vamos a llegar el momento en que ya Dios deja de callar y empieza a obrar, pero ya no con consejos, sino con juicios aterradores, espantosos. Alabado sea el nombre del Señor. También los mártires, aquellos hombres y mujeres que un día murieron por la causa de Cristo, pero que están hoy día allá en el seno de Dios, pero más específicamente aquellos que murieron en la tribulación allá, al ver que no había ese Dios que hiciese algo para librarlos de los que los martirizaban, de los que los trataron mal y les quitaron la vida. Estos mártires, según Apocalipsis 6:10, también hacen una oración y le preguntan a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que le preguntan estos que murieron en la tribulación, mire lo que le preguntan a Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, dejas de tener silencio? ¿Hasta cuándo enmudeces? ¿Hasta cuándo no empiezas a obrar, Señor? Todo el dolor, la tristeza, el sufrimiento y la maldad en el mundo hacen que los piadosos anhelen la intervención de Dios. Los que queremos vivir una vida piadosa, una vida apartado del mal, apartado del pecado, de las contaminaciones triviales del mundo, anhelamos que Dios haga algo para eliminar la maldad en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios intervenga. En este momento hago un pequeño paréntesis para decirles que, según los versículos 8 al 11 del capítulo 10, no es cosa fácil anunciar algo que agrade al predicador
o amargo al pueblo. Ojo con esto. No es fácil anunciar algo que sea agradable o amargo al pueblo. No es fácil. La gente nunca le gusta que le hablen de juicio, especialmente cuando se está lejos de Dios. Porque cuando se habla de juicio en la condición del pecador que está lejos de Dios, se enoja, se enardece. Pero ¿por qué Dios tiene que proceder de esta manera? Y siempre trata el pecador de justificarse delante de Dios. Pero los que anunciamos las buenas nuevas de salvación, no es fácil predicar algo que sea desagradable para el oído del ser humano. Tras la rareza del cuadro se encuentra la verdad de que la historia avanza hacia el triunfo inevitable de Dios y que aunque la maldad parezca florecer, no podrá salir victoriosa. Oiga bien, tras la rareza del cuadro se encuentra la verdad de que la historia avanza hacia el triunfo inevitable de Dios y que aunque la maldad parezca florecer, no podrá salir victoriosa cuando todo llegue a su consumación. Va a llegar un momento en que Dios va a dar por terminado su silencio y consumará lo que Él ha anunciado a través de sus predicadores, llámese profetas, llámese apóstoles, o llámese pastores o evangelistas. Dios llega un momento en que va a consumar todo. A Juan, en este capítulo 10 de Revelación, se le dice 2 veces que tome el rollo. Que tome el rollo. A los que predicamos la palabra, el Señor nunca nos obliga a predicar este evangelio. No nos amenaza de que tenemos que predicarlo si no viene esto y aquello. Los predicadores tenemos que tomar la decisión de hacerlo voluntariamente. A Juan no se le entrega, no se le obliga a que anuncie estas verdades que están a punto de manifestarse en aquel gran tiempo terrible y espantoso, que ojalá Dios quiera que los que alcanzan a escuchar esta enseñanza, aquel gran día no les sorprenda, sino que antes, por el contrario, hayan hecho los correctivos pertinentes y escapen de los juicios venideros, porque lo lamentarán amargamente. A Juan no se le entrega, ni siquiera cuanto Juan le pide al ángel que se lo dé, el libro del anuncio de lo que había de venir. La respuesta que se le dio a Juan, o que el ángel le diese a Juan, es que Juan debía tomar el libro, tomarlo voluntariamente. El ángel no se lo entregó a Juan. Juan tenía que tomarlo voluntariamente y anunciar lo que habría de acontecer en aquel tiempo. Esto quiere decir que la revelación de Dios no se nos impone, sino que hemos de tomarla. Por eso, el que expone la palabra tiene que ser un hombre que estudia la palabra y darse cuenta lo que está aconteciendo en la actualidad y predicar, anunciar, profetizar lo que ya está escrito. Según Ezequiel,
3, versículo 1 y versículo 3, al igual que Juan, el mensajero de Dios tiene que tomar el mensaje de Dios en el interior de su propia vida. Debe de hacer del mensaje que Dios le dé en el propio interior de su propia vida. Pues el rollo para Juan era dulce y a la vez amargo. ¿Qué significa? Que cuando se le dio o cuando él tomó el libro de la mano del ángel, se le hizo dulce el paladar y amargo el vientre. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a adelantar un poco. Es que es un privilegio poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es agradable. Advertirle al pecador de que hay un Salvador, de que hay un medio de salvación. La barca está dispuesto para irnos con Él a la eternidad, pero se hace amargo a la vez cuando hay que anunciar que viene juicio, viene algo terrible y espantoso para la raza humana. No es fácil anunciar una noticia que desagrade al ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Es dulce, porque es maravilloso ser elegido como mensajero de Dios. Pero el mensaje mismo puede que sea el anuncio de una desgracia. Puede ser amargo. Y por tanto una cosa amarga. De ahí que para Juan era un privilegio infinito el ser admitido a los secretos del cielo, pero al mismo tiempo era amargo tener que anunciar el tiempo del terror, aunque su final fuera la victoria para Dios y sus redimidos, su pueblo en general. No es fácil anunciarle al pueblo, a la humanidad, algo terrible y espantoso que se aproxima a la raza humana. Pero hay que hacerlo. Así nos cueste dolor, así nos cause amargura, así tengamos que decirle a papá, a mamá o a un hijo que en la condición en que está lo va a sorprender aquel gran día terrible y espantoso y va a ser doloroso, va a ser amargo para ellos. Alabado sea el nombre del Señor, pero hay que decírselo, sea el que sea, como advertencia. Si se apercibe y se arrepiente y hace los correctivos, escapará de esos juicios. Pero si no, por el contrario, antes se endurece el corazón, ellos tendrán que sufrir las consecuencias, soportar el dolor, la amargura, por no haber hecho caso al anuncio que se les diese. Como Cristo es el Santo y el Rey ungido de Dios, así es el anticristo, el inmundo rey de todo lo malo. Como Cristo es la encarnación de Dios y de la bondad, así es el anticristo, la encarnación del diablo y de la maldad. Ahí concluyo el paréntesis. Amados, llegará un día en que Dios dejará de guardar silencio. Llegará un día en que Dios dejará de que la maldad avance sin tener su previo castigo. Llegará el día, un día de que no será halagüeño, un día que no será de gozo para la humanidad, en que Dios se va a pronunciar. Han avanzado en su maldad, han avanzado en su pecado, han hecho y deshecho. La gracia, la misericordia de Dios la han pisoteado. Por lo tanto, llegará un día en que Dios dejará de guardar silencio. Un día cuando todos los propósitos de Dios con relación a los seres humanos y a su creación se consumarán. Un día cuando ya se dará por concluido todo.
y Dios y su pueblo saldrán victoriosos, y el mal y los malos quedarán en derrota y postrados posteriormente en el lago de fuego. En aquel tiempo, cuando Dios dejará de guardar silencio, el Señor Jesucristo volverá y establecerá su reino terrenal. Jesús gobernará con justicia, con vara de hierro, según el Salmo capítulo 2, verso 9. Y la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubre la mar, según Isaías capítulo 11, verso 9. Todos los ateos, los agnósticos, todos aquellos que dicen que no se podrá tener conocimiento absoluto de las verdades espirituales, todos esos burladores que se mofaban de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, según segunda de Pedro 3, 3 al 4, quedarán silenciados cuando Dios se pronuncie. Aquellos ateos, aquellos agnósticos, aquellos incrédulos, aquellos burladores de la segunda venida de Cristo, que va, eso es mentira, que Cristo viene, eso es mentira. Esos burladores tendrán que silenciarse, porque Dios va a hacernos entender que era una realidad a través y mediante juicios terribles y espantosos. El dominio del pecado, las mentiras, los asesinatos, los robos, las guerras, la persecución y el martirio del pueblo de Dios terminarán. Todos aquellos que de una u otra manera queremos agradar a Dios, pero que se burlan de nosotros, que nos tratan mal, un día ellos tendrán que cantar el cántico de victoria. Los redimidos, los que un día fueron vituperados, fueron burlados, cantaremos el cántico de la victoria. Pero las guerras, los martirios, las mentiras, los asesinatos, los hurtos, todo aquello tendrán que desaparecer de la faz de la tierra. Todo ello terminará. El maligno y sus demonios serán atados, no ahora, y lanzados al abismo por 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al 3. Ellos, Satanás y los demonios, quedarán imposibilitados de seguir tentando, atormentando o acusando a los hijos de Dios. El desierto se convertirá en huerto florecido, según Isaías 35:1, Isaías 51:3, Ezequiel 36, del 34 al 35. Las personas vivirán largas vidas, habrá longevidad de días, según Isaías 65:20, y habrá paz entre los que anteriormente eran enemigos a todos los niveles de la sociedad, incluso en el reino animal, según Isaías capítulo 11, versos 6 al 8. Los estragos del pecado, corazones destrozados, relaciones quebrantadas, matrimonios deshechos, familias destruidas, sueños rotos, personas abatidas, serán sanadas. El pesar, la tristeza, el lamento y el dolor se desvanecerán como la niebla de la mañana ante el sol del mediodía, según Apocalipsis 7:17, Apocalipsis 21:4. El toque de la séptima trompeta, que anuncia la inminente venida y el reinado del Señor Jesucristo, servirá de guía a este día tan esperado, según Apocalipsis 11:15. La séptima trompeta
liberará los vertiginosos 7 juicios de las copas que preceden inmediatamente a la venida de Cristo a la tierra. Habrán juicios espantosos. Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al 21. Pero antes de que suene la 7ª trompeta, habrá un espacio de tiempo que se extiende desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 14, permitiendo a Juan y a los que escuchan estos anuncios hacer una pausa y asimilar las alarmantes verdades que se les acaban de revelar. El intervalo entre la 7ª y la 6ª y la 7ª trompeta se asemeja a esos intervalos en los juicios de los sellos y de las copas. Entre el 6º y el 7º sello viene el intervalo del capítulo 7. Entre la 6ª y la 7ª copa viene el breve intervalo del capítulo 16, verso 15. Hay un juicio a la humanidad. Muy pronto se ha de manifestar. El mundo está en convulsión. El pueblo europeo está en este momento en vilo. No sabe qué hacer con la inseguridad. Eso es señal de que Cristo está presto para venir por un pueblo que le espera, viviendo apartado del pecado, de la maldad, porque muy pronto se van a desatar los juicios a la humanidad. Juicios por no querer vivir en agrado a Dios. Estos intervalos animan en aquel tiempo de la tribulación al pueblo de Dios en medio de la furia y el horror del juicio divino, y les recuerda que Dios sigue teniendo soberano control de todos los sucesos. Durante los intervalos, Dios consuela a su pueblo con el conocimiento de que Él no los ha olvidado y que finalmente tendrá el pueblo de Dios la victoria. Hoy nos ve la humanidad como si fuésemos personas aburridas, tristes, y nos maltratan, pero nosotros somos los más gozosos que pueda haber en la faz de la tierra. Un día llegará el triunfo para el pueblo de Dios. Esto es verdad sobre todo en el más largo de los 3 intervalos, el que está entre la 6ª y la 7ª trompeta, según el capítulo 10, verso 1, hasta el versículo 14 del capítulo 11 de Apocalipsis. Los creyentes que estén vivos durante ese tiempo tendrán que soportar los inimaginables horrores de un mundo enloquecido, desenfrenado por el pecado y bajo el ataque de los demonios. En aquel gran día terrible y espantoso, donde Dios ya ha levantado a su pueblo para estar con él por siempre, se desatarán unos grandes y terribles demonios para atormentar a la humanidad que se haya quedado después del levantamiento de la iglesia, e incluyendo aún a aquellos que quieran agradar a Dios en aquel entonces. Ellos tendrán que soportar los juicios que vienen, juicios terribles y espantosos. Y si hoy, amado amigo, que me alcanza a escuchar, la maldad se ha multiplicado, la maldad se ha crecido, el crimen, el robo, la inseguridad se ha acrecentado. En el tiempo cuando Cristo levante la iglesia, la maldad se cientuplicará. Habrá aún mayor maldad, mayores crímenes, mayores asesinatos, mayor inmoralidad sexual, mayores robos, mayores matanzas, porque ya no está el Espíritu Santo quien impide y estorba que el pecado avance. Habrá un desenfreno total al pecado, y los que quieran agradar a Dios en aquel entonces tendrán que soportar estos indecibles ataques del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Como los creyentes fieles judíos de la época de Malaquías tendrán que soportar aquellos creyentes en la gran y terrible tribulación que ha de venir al mundo.
En el tiempo de Malaquías, uno de los profetas menores, dice las Escrituras que había un relajo en el pueblo de Dios, había un relajo en el sacerdocio, se habían corrompido, y los que querían agradar a Dios tenían que hacerlo a costa del sufrimiento, porque ya el sacerdocio se había corrompido, y la humanidad, en ese caso el pueblo hebreo, se había degenerado. Por lo tanto, los que quisieran agradar a Dios tenían que sufrir los ataques. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, Malaquías 3, 16 y 17, el Señor dice en su palabra de la siguiente manera. Malaquías 3, 16 y 17. Al nombre de Cristo damos gloria. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Dios escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo que hacer, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este pueblo sufrirá grande y terrible juicio por no haber obedecido a Dios y por haberse dañado el sacerdocio. Y en la gran tribulación será igual. Temerán ser arrastrados los de la gran tribulación por los juicios divinos que están desolando la tierra. Dios los consolará y les confirmará que Él no los ha olvidado y que aún está en control de todos los acontecimientos y que protege a los suyos. Dios siempre protege a su pueblo. Mientras la nube simboliza juicio, según el capítulo 10, verso 1, el arco iris representa el mismo versículo que habla ese capítulo 10, versículo 1. El arco iris representa el pacto de misericordia de Dios en medio del juicio, como lo hizo en el capítulo 4, versículo 3 del libro de Apocalipsis. La señal de sus promesas de que nunca volvería a destruir al mundo con agua está simbolizado o demarcado por el arco iris. El arco iris con el que el ángel está coronado hablará una vez más al pueblo de Dios de su misericordia en medio del juicio venidero. Malaquías 3, versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 2, presenta esa misma dualidad de la promesa del pacto de Dios de misericordia para su pueblo en medio del juicio. Leámoslo y verá. Versículo 16 de Malaquías, capítulo 3, hasta el versículo 2 del capítulo 4. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. Dios ha prometido a su pueblo hebreo y al pueblo gentil que le sirve, que los guardará de la hora más difícil para la raza humana. No se perderán, sino que Dios les salvará. De ahí que el misterio de Dios es consumado.
¿Qué es misterio? Según el versículo 7 de Revelaciones o Apocalipsis 10. ¿Qué es misterio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es misterio? Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 10 de Revelación. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios será consumado. Amén. Amén. ¿Qué es misterio? Misterio es conocimiento retenido. Misterio es algo que no se nos ha sido revelado, pero que a sus siervos en su tiempo debido se les revela ese misterio. Se les revela el anuncio. Se les da la respuesta de qué es lo que quiere decir en su determinado tiempo. Su significado bíblico es verdad revelada. Misterio, en su significado bíblico es verdad revelada, según Colosenses 1:26. Gloria a Dios. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Su significado bíblico es verdad revelada. Dios a sus santos le revela sus misterios. Misterio consumado. Por eso dice aquí, el misterio de Dios será consumado. ¿Qué quiere decir esto? Misterio de Dios consumado. Teleo, en griego, que significa acabar, llevar a su fin. Dios llevará a su fin sus misterios. Fin, telos, significa llevar una cosa a plenitud. En Cristo todos los misterios se cumplen. En Cristo todos los misterios terminan. Apocalipsis 17 y 15:1. Al nombre de Cristo damos gloria. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumido, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Capítulo 15, verso 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. En ella se termina el misterio de la ira de Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. El contenido específico del juramento del ángel fue que el tiempo no será más, respondiendo la pregunta de los mártires en el cielo, según el capítulo 6, versículo 10.
y las oraciones de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta. Indica que el juicio de la séptima trompeta está a punto de comenzar y que no es un suceso único, sino que abarca días, lo que indica algún tiempo. Este periodo incluye los juicios de las 7 copas, así que el toque de la séptima trompeta trae el juicio final, representado en las copas de ira derramadas sobre la tierra. Se ve el tiempo de la paciencia de Dios como llegando a su final. El tiempo para los actos finales de juicio se ven a punto de llegar. Ha llegado el tiempo, anuncia por las preguntas de los discípulos en Mateo 24:3 y Hechos 1:6. Ha llegado el tiempo anunciado por las preguntas de los discípulos en Mateo 24:3 y Hechos 1:6. Misterio. Vamos a mirar qué es misterio a plenitud. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Hay que